todos y bienvenidos a Tu Espacio. Mi nombre es Eva González. Bienvenidos si estáis aquí por primera vez o gracias por estar ahí si lleváis más tiempo. Contaros que os podéis suscribir en el botoncito de aquí rojo y darle a la campanita para enteraros de cada vez que subamos vídeo. En el caso del día de hoy vamos a estar haciendo una reseña, un entrar en el libro de este libro que a mí me ha gustado tanto, que es El taller de muñecas. Es de la autora Elizabeth McNeil y vamos a entrar tanto en hacer una reseña de qué es, cuál es la sinopsis, de dónde viene la autora, a todos los espacios y los personajes por los que nos traslada este libro. Así que si os interesa verlo, quedaros que empezamos. Este libro es Elizabeth McNeil, es una autora novel, es decir, que esta es la primera novela que ella escribe en este formato, El taller de muñecas, pero sí que es cierto que es una persona que ha estado muy interesada por el tema de la ficción victoriana. Nació en 1988 en Edimburgo y estudió en Oxford literatura, es decir, que se especializó en literatura. Este es su primer libro, en inglés se llama The Doll Factory y en español, obviamente como habéis podido ver, se llama El taller de muñecas y se clasifica como una fantástica ficción victoriana, es decir, que nos lleva a la época victoriana de Londres. Es un libro que primero se publicó en Reino Unido por una editorial, después se publicó en Estados Unidos y a día de hoy, en 2019, está traducido a 29 idiomas y aparte de eso está como audiolibro y también están vendidos los derechos de televisión, es decir, que en algún momento yo creo que vamos a esperar una serie de este libro o por lo menos basada en él. Más allá de lo que es la sinopsis, nos presenta a 5 personajes que son muy interesantes y en los que vamos a adentrarnos, pero si queremos hablar de un resumen del libro, básicamente nos habla de cuál es la relación de Iris, que básicamente es nuestra protagonista, tanto con su hermana, que está un poco, pues, diríamos, chapada a la antigua ahora mismo, pero en ese momento era una mujer de esa época, con un niño que se hace su amigo, que nos presenta un poco la pobreza de ese momento y un niño que a pesar de esa pobreza tiene valores. También con Louise Frost, que básicamente es una persona que la admira y que la empieza a querer, y de Silas. Silas es la persona que se obsesiona con ella, la ve en un primer momento en el taller de muñecas, que precisamente por eso ahí empieza toda la ficción, pero lo que nos dice la sinopsis es que la ve en un cuadro y se queda tan sumamente obsesionado con ella que ahí comienzan a pasar todos los acontecimientos que nos llevan hasta el final del libro. Tinte de novela negra, es decir, el hecho de haber incluido a Silas, que es un taxidermista que se enamora, obsesiona, digamos, con la protagonista, le da un toque de novela negra, pero a su vez también es una novela que nos presenta la época victoriana tal y como es, que nos presenta también cómo funcionaba el mundo del arte en ese momento y que además tiene un tinte romántico que nos ayuda a adentrarnos en todas estas partes de esta novela y que yo personalmente os recomiendo mucho. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar todos los personajes y dentro de ello os voy a ir contando típicos facts, es decir, típicas cosas curiosas y datos curiosos que yo he ido descubriendo en este libro y que me he ido apuntando porque me parecían súper interesantes. El periodo victoriano fue aquel periodo en Inglaterra en el que reinó la reina Victoria. Fue un periodo de muchos progresos, fue un periodo que económicamente funcionó muy bien, pero la mujer quedó relegada a un segundo plano, estaba prácticamente subordinada al hombre porque todos pensaban que eran como las causantes de todos los males que habían ocurrido, con lo cual en ese espacio temporal tenemos a Rose y tenemos a Iris en un taller de muñecas o en una fábrica de muñecas. El taller de muñecas está llevado por la señora Salter. Desde el principio se hace ver que la señora Salter está un poquito trastornada, como que no estaba en sus cabales. Habla en un montón de ocasiones de los remedios antiedad de la señora Salter y es precisamente porque en esa época llevar maquillaje era vulgar, era considerado una vulgaridad y solo estaba reservado para el tema de la prostitución, las prostitutas, etcétera, y eso implicaba que todos los remedios caseros que se utilizaban tanto para el blanqueamiento de la piel como para la depilación, como para hacer dietas, hasta hacer dietas con gusanos,
etcétera, etcétera, hiciera mucho daño y mucha mella en lo que era la salud de las mujeres que vivían en ese momento. Y como os comentaba, por eso yo creo que precisamente la señora Salter hablamos de una persona como muy trastornada, como que de repente tiene un ataque de alegría, tiene un ataque de ira y bueno, pues al final los remedios lo que hacían era más que ayudar, hacían que la belleza apareciera y que la piel pareciera frágil, pero realmente era una piel frágil precisamente por todas esas cosas que se estaban utilizando, que en muchas ocasiones eran químicos o, como ya os estaba contando, era incluso hasta veneno que utilizaban, o bien para la depilación utilizaban cal, para lavarse los dientes utilizaban veneno, para la higiene dental, y para la piel blanca finalmente lo que hacían era pues que no le diera ni un rayo de sol, y muchos otros ingredientes que al final eran y siguen siendo malos para la salud, pero en ese momento eran malos para la salud, pero las mujeres de esa época los consumían o se los ponían en la piel para que la apariencia fuera de mujer que no necesitaba salir y que le diera los rayos de sol porque eran gente de clase alta. En ese momento, como os comentaba, tenemos a Iris. Iris y Rose son hermanas, pero no tienen absolutamente nada que ver. Ambas se han criado en un ambiente al final tradicional, en un ambiente de esta época en el que se necesitaba un marido sí o sí, se necesitaba estar con un hombre, porque al final la mujer pues prácticamente servía para casarse y tener hijos con un hombre. Todo lo que rodeaba a esas mujeres que no se casaban o que se arreglaban, etcétera, etcétera, no era precisamente bueno. Entonces Rose nos la presenta como un personaje que en esa época podía ser común, pero no lo era tanto. Y Rose es una persona que, a pesar de ser muy tradicional o que con el tiempo haya sido muy tradicional, es una persona que mantiene un romance, pero en un momento dado contrae la viruela y la persona en cuestión la deja plantada. Eso implica pues que la deja durante toda la vida con un montón de secuelas eh, físicas, es decir, que se ven muy visuales, y ningún hombre la quiere para él. Iris es completamente lo contrario. Iris es una mujer soñadora, una mujer que desde el principio le dice a su hermana que van a trabajar en una tienda, que lo van a conseguir juntas. A ella le da igual el que dirán, y eso implica que entre Iris y Rose exista una, ¿cómo deciros?, un distanciamiento que al final hace que todo explote, aunque luego se va desarrollando a lo largo del libro. Iris es una persona que tiene ganas de, una mujer que tiene ganas de abrir un negocio, una mujer que no tiene ganas de casarse, que simplemente tiene ganas de dibujar porque es su pasión, y precisamente en ese camino conoce a Louise Frost, que es la persona con la que vamos a iniciar el tema de la pintura, de la gran exposición y de la hermandad pre-rafaélica. Albi es el niño que es hermano de una prostituta que trabaja en Londres. La prostitución fue uno de los negocios que más en alza estuvo en ese momento, precisamente porque ese puritanismo que estaban tratando de vender hacía que incluso los casados utilizaran utilizaran esos servicios, y eso implicó que, bueno, pues Albi nos enseñe un poquito cómo era esa situación. Su hermana es una persona enferma, además él es pobre, solo tiene un diente, y la hermana también es pobre y además enferma, con lo cual él necesita de alguna manera conseguir dinero para sacar a su hermana de esa situación. Y en ese momento es en el que se conectan la vida de Iris con la vida de Silas, que es la persona que se obsesiona con ella. En este caso, Albi es una persona que igual trabaja para el taller de muñecas, que trabaja para llevarle al taxidermista todas esas piezas que realmente él necesita para seguir con su trabajo, con lo cual ese es el punto de inflexión. Pero además de eso, Albi nos ayuda a adentrarnos, como ya os comentaba, en esa parte de la sociedad que era tan pobre pero a la vez tan necesaria por la circunstancia que existía en ese momento. Y dejamos por aquí el vídeo del día de hoy, porque básicamente he estado editando todos los clips y me he dado cuenta de lo largo que es el vídeo. No quiero que sean vídeos muy pesados en los que entremos en libros pero que de repente duren 20 minutos. Así que de momento deciros que os podéis suscribir aquí abajito si os ha gustado y darle al like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!